Bienvenidos al canal de refuerzo escolar infinito. Hoy voy a resolver un problema de probabilidad usando las leyes de Morgan. Os aconsejo que veáis también el otro vídeo del mismo problema, la resolución del mismo problema, pero por tabla de contingencia. Se puede hacer de las dos maneras, elegid la que os sea más fácil. Nos dan la probabilidad de un suceso A, la probabilidad de un suceso B y la probabilidad de la intersección de los contrarios de A y B. En el apartado A nos pide la probabilidad de que ocurran ambos a la vez, es decir, que ocurra A y que ocurra B, la intersección. Un consejo a la hora de leer y es la intersección A y B, que esté en A y B. Matemáticamente eso es una multiplicación. O que esté en A o que esté en B es la unión de los dos conjuntos. Y eso se interpreta como una suma de probabilidades. Vamos ahora a nuestro caso. Nos piden la intersección de A y B. Entonces debemos de utilizar las leyes de Morgan. La probabilidad del contrario de A y la intersección del contrario de B es lo mismo que la probabilidad del contrario de la unión. Es decir, esto vale 0,28. Por tanto, la probabilidad de la unión es lo contrario de 0,28. Recuerdo que la probabilidad de un suceso y su contrario es 1. Esto es 0,72. Dado que, no son sucesos incompatibles, puesto que la probabilidad de A más la probabilidad de B no suman 0,72. Eso realmente es lo primero que deberíamos de buscar. Tenemos entonces, siguiendo esa norma, la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Si nos diese esa probabilidad de la intersección 0, entonces los sucesos serían incompatibles. Vamos a ver que no es nuestro caso. Esto es 0,72. La probabilidad de A es 0,3. La de B es 0,6. Y ahora la probabilidad de intersección. Si despejamos, nos da 0,18. Aunque el problema no lo pida, conocemos que A y B no son incompatibles. Y ya hemos resuelto lo que nos pide en el apartado A, que nos pedía que sucediese A y B. Vamos entonces ahora con el apartado B. Vamos a hacer hueco. Es cuestión de saberse las propiedades de la teoría de conjuntos. Vamos a poner aquí que esto es 0,18 por si lo necesitamos para siguientes apartados. La B me dice
calcule la probabilidad que ocurra A sabiendo que no ha ocurrido B. El suceso que ya conocemos se pone detrás de la barra y esto es una probabilidad condicionada. Es decir, que hay que usar el teorema de Bayes. Para el teorema de Bayes, en el denominador va la probabilidad total de la que conocemos, es decir, del contrario de B. Y en el numerador, la intersección entre ambos sucesos. Esto se puede poner así, o bien la intersección es la probabilidad del que nos pide, es decir, de A menos la probabilidad de la intersección entre A y B. Si despejamos de ahí, tenemos la intersección entre A y su contrario. Si la probabilidad de B es 0,6, la probabilidad de su contrario, 1 menos 0,6. Y ahora la probabilidad de A, que es 0,3, menos la intersección, que es la que hemos calculado en el apartado A. 0,18. Si esto lo calculamos, nos da 0,3. Ya tenemos calculada la probabilidad de la condicionada que nos piden. Y por último, nos pregunta si son independientes. Debemos de aplicar el criterio. El criterio de independencia es que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si esto se cumple, será independiente. La probabilidad de la intersección es la que hemos calculado, que es 0,18. Y la probabilidad de A, que era 0,3, por la probabilidad de B, que es 0,6. Si vemos, esta propiedad se cumple. Por lo tanto, A y B son independientes. Y ya hemos respondido a todos los apartados que nos preguntaba. Esto es para aplicar las propiedades de las leyes de Morgan, la ley de Bayes, de probabilidad condicionada. Espero que os haya servido. Y recordad, la pregunta tonta es la que no se hace.